Paz de Cristo, aquí estamos una vez más hablando de la palabra de Dios, tratando de llenarnos de todo aquello que Dios tiene para nosotros, para que podamos vivir una vida más saludable en el Señor. Mientras estudiábamos hoy la palabra, estudiábamos en el libro de Efesios capítulo 2, encontrábamos cómo la palabra de Dios hablaba de no andar como el mundo anda. Luego nos fuimos a Colosenses 2.8 y volví a decirnos no como el mundo anda, no ser como el mundo es. En Efesios 4 del 17 al 23, no tengamos nuestra mente como el mundo. Tenemos que entender que Dios quiere que seamos algo aparte de lo que está aquí en esta vida que estamos viviendo. Y mientras navegábamos por la palabra de Dios, los que estudian la palabra saben lo que le estoy diciendo. Cuando digo mientras navegábamos por la palabra de Dios, Dios me llevó a un versículo muy importante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis 16 y el versículo 15. Mire cómo dice en el nombre de Jesús: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Verdad? Y yo decía, wow, porque Dios me llevó ahí a ese capítulo y a ese versículo. Y me acordaba cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, ¿verdad? Ellos estaban desnudos, mas no sabían que estaban desnudos, no encontraban ningún problema hasta que desobedecieron a Dios. Cuando desobedecieron a Dios, seguida vieron que estaban desnudos y corrieron, ¿verdad? Porque se avergonzaron. Cuando nosotros entramos en desobediencia, ahora nos encontramos que tenemos que escondernos. ¿Qué va a pasar con nosotros? O sea, entra un temor. ¿Por qué? Porque la cubierta de Dios se aleja de nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que todo el tiempo estemos obedeciendo la palabra de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 8 de Lucas, encontramos un caso de un hombre que andaba desnudo. Capítulo 8 de Lucas. En el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 22, ¿verdad? Mire cómo dice, comenzando en el 22, dice en el nombre de Jesús: aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y se descandeó una tempestad de viento en el lago, y se acababa y se ancaba y peligraban, y vieron a él y despertaron, diciendo, maestro, que perecemos. Despertado, él reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Galileos, que esté en el libro Apostá de Galilea. Mire cómo vamos a ver, en un lago se levantó una tempestad grande. Ustedes saben que en el mar profundo es donde pasa eso. O sea que Dios lo llevó a un lugar de tormenta para probar su fe. Y es ahí que nosotros tenemos que entender
que es cuando nosotros nos tenemos que vestir del poder de Dios y no estar desnudo. Por eso es que todo el tiempo tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, porque van a venir problemas a nuestra vida, van a venir cosas bien difíciles. Y si no andamos llenos de Dios, no andamos vestidos de aquella armadura que habla la Biblia, estos problemas que vienen a nuestra vida nos van a encontrar desnudos, ¿verdad? Y aquí Jesús lo llevó a probar su fe. Y cuando llegaron a la orilla, verso 27 dice, a él llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y mire cómo dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Fíjense que cuando este hombre, dice la Biblia, que venía endemoniado, no tenía vestidura. Cuando nosotros dejamos que el diablo se apodere de nosotros, ya no tenemos la vestidura de Cristo puesta. Tenemos que entender que todo el tiempo nosotros tenemos que estar buscando tener la vestidura de Cristo, que es la palabra de Dios, dice la Biblia. Nosotros tenemos que entender, hermano, que el Señor no quiere que nos encontremos como se encontró Adán y Eva en el huerto del Edén, en desobediencia. En el Apocalipsis dice, yo vengo como ladrón en noche, bienaventurados los que estén vestidos, no desnudos, para no avergonzarse. ¿Por qué? Porque si el Señor llegare y usted está en desobediencia, usted se va a avergonzar de una manera bien grande. Usted sabe lo que es pasar una vergüenza, ¿verdad? Es una cosa bien fea, una cosa bien incómoda. Y nosotros la pasamos cuando desobedecemos a Dios. Este hombre andaba endemoniado y no andaba con ropa. El verso 28 dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamaba a gran voz, que tenías conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de él, hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y les preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legiones, porque muchos demonios habían entrado en él. Y les rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadores al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron dieron voces en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido. Cuando usted busca estar a los pies de Jesús, cuando usted busca estar en obediencia con Jesús, usted está vestido, porque usted tiene la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano,
que Dios lo que quiere es que nosotros le obedezcamos todo el tiempo. Este hombre quería quedarse con Jesús, pero el verso 39 dice que Jesús le dijo que no, que fuera a su casa y le contara lo que había sucedido con él. ¿Por qué es que Jesús quiere que nosotros andemos en obediencia? Para que podamos contarle a otros que están desnudos delante de Dios cómo poder llenarse de Dios, ponerse la vestidura del Espíritu de Dios. Mire, en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, y el versículo 13, Hebreos 4:13 dice, en el nombre de Jesús, dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en sus presencias. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjense que no hay nada que no esté desnudo delante de los ojos de Dios. Y por eso vamos a dar cuenta a todo. Por eso es que Dios quiere que nos pongamos la vestidura de Él, su palabra, su espíritu, para que no nos avergoncemos en aquel día que Él llegare, porque Él viene como ladrón. O sea, Él no viene avisándole a nadie que Él viene. Él va a llegar y Él espera que usted esté vestido de su palabra. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios quiere que usted y yo estemos vestidos de Él. Fíjate que cuando el apóstol Pablo está hablando de los ladrones, de los pillos, de los borrachos, dice que aún su ropa desechemos. Que ni hablemos en secreto de lo que ellos hacen. Los homicidas, los fornicarios. La palabra de Dios dice que aún su ropa desechemos. No nos vistamos de nada de eso del mundo. Quitémoslo todo y vistámonos de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y hermanos, no nos encontremos como Adán y Eva, que se avergonzaron cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Mientras no habían desobedecido a Dios, no se habían dado de cuenta que estaban desnudos. Tan pronto desobedecieron a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Por eso dice la Biblia, despierta tú que duermes y te alumbrará el Señor. Mira, hermano, nosotros necesitamos acordarnos. En capítulo 5 de Segunda de Corintios, mire cómo dice, capítulo 5 de Segunda de Corintios, y el versículo 1 en adelante dice, en el nombre de Jesús, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es para los que creen que no vamos para el cielo, para los que creen que no tenemos que hacer nada con el cielo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos, ¿ves? Revestidos, volver a vestirnos de Dios, de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando nosotros, por eso es que la Biblia dice buscar las cosas de arriba. Tenemos que primeramente buscar las cosas de arriba, buscar la palabra de Dios, que no nos va a alimentar de las cosas de este mundo, cómo vestir, cómo hacer moda, cómo todo, no, nada de eso. Eso lo hablamos en el último estudio, que nosotros no podemos andar como el mundo, no podemos estar vistiendo como ellos, hablando como ellos, nuestras acciones no pueden ser como ellos. Nosotros tenemos que tener lo que agrada a Dios en nosotros, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo tratamos, a dónde nos metemos. Un cristiano no puede estar en un retrato con un montón de gente bebiendo alcohol, porque ¿qué va a pasar? El que ve el retrato, ¿qué va a creer? Que usted estaba bebiendo alcohol también. Un cristiano no puede estar en un sitio. Me acuerdo que una vez me metí en un sitio y me encontré con un hermano. Y me dijo, no, hermano, yo estoy aquí dándole testimonio. ¿Qué testimonio está dándole usted?
cualquier cristiano que pase va a ver que usted está metido ahí, ¿qué va a hacer? La Biblia dice que no nos metamos en lugares así, no por nosotros, sino por la conciencia del débil. Que si pasa y te ve metido ahí, va a decir, espérate, pero este no es un hermano en Cristo. Espérate, pero este no es un hombre espiritual. Y está metido ahí donde la gente está bebiendo, fumando. No, hermano, nosotros no podemos estar en esos sitios. No importa la razón. Usted tiene que todo el tiempo estar seguro que este tabernáculo, esto, tiene que estar vestido de Dios. Para que cuando alguien lo vea bien vestido, no lo vea desnudo. Porque tan pronto la gente lo ven y creen que usted está pecando. Porque mire, lo que parece pecado es pecado. La gente puede decir, este hombre es una persona de Dios. ¿Ok? Mucha gente dice, no, que la vestidura Dios no está mirando eso. Sí, Dios está mirando eso. Estoy mirando ahora en Facebook, que la gente sale en el Facebook. Ahora mismo yo y mi esposa estábamos hablando de una hermana. Cada vez que sale en Facebook se ve más y más impía. Y yo digo, Señor, ¿pero qué le está pasando a esta mujer? Nosotros tenemos que entender, hermano, vamos a revestirnos de Dios. Mire que dice el verso 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando nos vestimos de las cosas de Dios, no nos hallamos desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no queremos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Acuérdense, Él los llevó a un lago y hubo una tempestad bien grande. En los lagos nunca hay tempestades bien grandes, eso es en el mar profundo. Pero el Señor permitió que se hiciera una tempestad grande para probar su fe. Y se lo dijo, hombres de poca fe. Miren, nosotros tenemos que estar seguros que nosotros vivamos por fe. A veces no queremos hacer las cosas porque no sabemos qué van a decir de nosotros. Cómo nos van a mirar, qué van a pensar. No, hermano. Vístase de Dios. Digan lo que digan. Donde yo trabajo es la playa. Y la gente me dice, pero ¿por qué tú no te das un traguito? Un traguito de vino no es nada. Jesucristo bebió vino. Mire, Jesucristo no bebió vino que tenía tanto por ciento de alcohol. Jesucristo bebió vino del vino que se hacía de la mata, el cual embriaga también, si usted lo bebe mucho. Es como el Maví de los puertorriqueños. Pero yo les digo siempre, yo no necesito embriagarme con vino. Yo estoy tan y tan lleno y tan contento con Dios que ya yo estoy embriagado. Yo ando siempre embriagado de Dios, de la alegría que Dios me ha dado, de la salvación, cómo me ha librado Dios, de la vida que yo vivía, que hasta el día de hoy estoy vivo todavía, gracias a Dios. Y sé que si Él llegare, me voy con Él. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos quiere hallar vestido de Él. Cuando la gente dice, este hombre es un buen hombre de Dios, usted está dando testimonio de quién, de Jesús. Vistámonos, hermano, vistámonos de la palabra de Dios. No andemos desnudos. Si la gente que habla de usted ve que usted está mintiendo, te está robando, te está engañando, te está enamorándose, no está vestido de Dios. Vístase de Dios. A Dios nadie lo va a engañar. Leímos en Hebreos 4, todas las cosas están desnudas delante de Dios. Adán y Eva no sabían que estaban desnudos, mas ¿cómo Dios los hizo? Desnudos. Dios sabía que estaban desnudos. Tan pronto lo desobedecieron, ¿qué hizo? Le dejó ver que estaban desnudos. No deje que Dios sea quien le deje ver a usted que usted está desnudo, porque mejor le cae en las manos
Amén. Tenemos que entender, hermanos, que si damos contra aquella roca, la cual es Cristo, vamos a dar duro. Vamos a llenarnos de Dios. No nos llenemos de las cosas de este mundo. No tratemos de agradar a nadie. Diga lo que diga su familia, sus amistades. Tan pronto yo vine al Evangelio, yo dejé mis amistades. Les hablé de Dios, algunos vinieron, algunos se bautizaron, algunos caminan con Dios, pero los que no, yo dejé mis amistades. Y mire que yo tenía amistades, que nos criamos juntos. Estábamos a veces juntos hasta las 2, 3 y 4 de la mañana por 3 y 4 días corridos. Y nos defendíamos, olvídese. Si usted tocaba a uno de los muchachos que andábamos, usted nos tocaba a todos. Me tocó ir a una funeraria. Y cuando llegué a la funeraria, al lado mío se pararon dos varones y me dijeron, lo que tú quieras hacer, aquí estamos nosotros. Y yo le dije, no, yo soy un hijo de Dios, ya no yo vivo aquella vida que vivía. Yo no necesito hacer nada. Hermano, vamos a vestirnos de Dios. La paz de Cristo a todos.